Bueno, pues primer tema de esta serie titulada ¿Qué debo hacer ante tal situación? Y este es el primer tema y vamos a comenzar con el Salmo 42:1 y dice así: como el ciervo, o sea, como el venado, como el alce, ¿verdad? Brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, dice, yo tengo sed, así como en este caso, ¿verdad? Un ciervo o una vaca que tiene sed, que braman, tienen sed, así el alma mía. Versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego el que está escribiendo esto, él mismo se hace una pregunta: ¿cuándo regresaré? O sea, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él había dejado de ir al templo, él había dejado de ir a las reuniones. En el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Él estaba deprimido, se sentía mal, de día y de noche estaba sufriendo sus lágrimas. Mientras me decían todos los días, le hacían una pregunta: ¿dónde está tu Dios? Había gente que se burlaba de él, había gente que le decía, pues no que muy cristiana, no que muy cristiano, no que tú toda te la sabes, no que tú no pasas aflicciones. Y así sucede, ¿no? En nuestras vidas, de repente no va a faltar alguien que te diga, pues tú qué, y tú esto y aquello, y así está la vida. 4, me acuerdo, dice esta persona, de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Él está afligido su alma. Dice, de cómo yo fui con la gente, con la multitud, y hasta es más, hasta la conduje. Él era líder, la conduje, ¿lo está leyendo? Hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Así los conducía, una alegría tremenda. 5, y luego otra vez se responde y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. ¿Cuántos se han sentido desanimados, deprimidos, ansiosos? ¿Cuántos se han sentido en momentos, verdad, tristes? Han tenido crisis de angustia y dicen, ¿qué me está pasando? Pasa una semana, 2 semanas, te sientes mal y tienes que ir con el doctor, y cuando vas le dices, yo me siento mal, doctor, me pasa esto, estos son los síntomas, me siento mal. Y entonces el doctor al final de cuentas te dice, usted tiene ansiedad. Usted está pasando por momentos de ansiedad, se siente muy ansiosa, ya le hicimos análisis, ya lo checamos, su presión anda bien, su glucosa, sus triglicéridos, colesterol, los niveles. Usted anda ansioso, anda ansiosa. Está en principios de depresión o tal vez está a un nivel medio, sabe que usted tiene depresión. Y te sientes mal de alguna manera, pues todavía más ansioso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué debo hacer ante la ansiedad y la depresión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dios tendrá una palabra para nuestras vidas? Quiero decirles que, bueno, la ansiedad se manifiesta, se presenta o se caracteriza, mucha gente porque se muerde las uñas, todo el tiempo se está mordiendo las uñas, se las come. No sé si les pasa y está a duro y duro, y hasta se comió un dedo, ¿verdad? Ya nomás le queda la mitad. Y otros, a lo mejor el lapicero, ¿no? Con el que escribes, le tienes mordida ya no tiene el taponcito y le quebraste todo, pero es que te den una de fierro, una pluma de fierro. Es tan capaz que aún así la vas a dejar abollada, la vas a dejar toda molada, ¿no? Pero hay personas que así es, ¿no? Hay una ansiedad, hablando de la ansiedad. También estás moviendo las piernas todo el tiempo, estás ansioso. Ahora no hablo de una vez o 2 veces, hablo de que ya tienes meses, tienes años con esta situación, ¿verdad? Otros es sudoración, te sientes ansioso y comienzas a sude y sude. Y ya fuiste con el doctor, lo acabo de decir, no es la menopausia, no es otra situación de alguna alergia, sino que te sientes ansioso, la sudoración, te sientes como ahogarte, te falta el aire, me estoy sintiendo mal, algo me falta, como que me falta aire, aceleración del corazón, dolor de cabeza, tensión, mareos. Es más, empiezas a comer más de la cuenta de repente.
problemas del estómago o gastrointestinales, insomnio, fatiga, y en algunos casos, ¿verdad?, extremos, esa ansiedad te puede llevar a sentir un miedo o ataques, ¿no?, de pánico. Ese pánico quiere decir que desmedido, o sea, de plano empiezas hasta a temblar y tranquilízate, no, espérate, y te empiezas a sentir mal, porque la ansiedad así se manifiesta. ¿Y qué es lo que causa la ansiedad? ¿Por qué te sientes con ansiedad? Bueno, muchas veces es por la misma enfermedad que se está viviendo, por la noticia de los resultados de que tienes tal enfermedad, o tan solo por recibir los resultados del médico. Estás ansioso, te sientes mal. Eso pasa, ¿no?, en nuestras vidas. O preocupaciones por los hijos. Hay gente que todo el tiempo está preocupado por sus hijos. Todo el tiempo está en una ansiedad, ¿qué les va a pasar? ¿Qué les está pasando? ¿Dónde andarán? ¿Qué fue que vino? Y ahí comienza el dolor de estómago, la ansiedad, sudoración, lo que acabamos de decir, dolor de cabeza. Te sientes mal por la preocupación desmedida. Tal vez por la pérdida del ser querido, claro que por eso puede venir la depresión, y es natural, es normal, pero cuando dura más del tiempo señalado, dirá, habrá un tiempo, bueno, es normal un año llorar y sufrir por alguien, pero más allá después ya se puede convertir en algo desmedido. Y Dios tiene el poder para sanar esa pérdida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces puede ser esa pérdida, las deudas. Te sientes ansioso porque va a llegar el abonero y te va a cobrar, o porque ya llega la renta, hay que pagar lo que debe uno, y entonces hay ansiedad y qué vamos a hacer y preocupación, y se deprime la gente. Problemas personales con alguna persona, tienes un problema con alguien, una pelea que dices, no me la quiero encontrar, y ves a la persona, o nomás de pensar estás ansioso, te sientes ansiosa, y entonces ahí se manifiesta situaciones del pasado, ¿no? Viviste algo, un trauma de pequeño, sufriste algo en la vida, y hace tiempo de eso, pero de repente como que se quiere asomar otra vez esa situación que sufriste, y te empiezas a sentir mal en esa ansiedad, o tal vez depresión. Y también puede ser pensamientos negativos, que a veces nuestra mente nos engaña, esos pensamientos negativos alimentados por una información distorsionada. A veces no es como lo pensamos, a veces no es como nos lo platican, está distorsionado, no es así, principalmente por el ambiente que nos rodea, por lo que estamos pasando, como ejemplo el coronavirus, ¿no?, que está fuerte y todo eso, pero tomando las medidas tú puedes estar protegido, solamente que una mala información, uno se siente ansioso, desesperado, tenso, y se siente mal, y puede haber problemas. Síntomas de la depresión, porque ahorita les comentaba yo algo de la ansiedad. La depresión pues es un cuadro, ¿no? Se tiene que sentir un cuadro de síntomas, no solamente una sola cosa, porque a veces hay tristeza pero no es depresión. Pero cuando hay tristeza y que ya se prolongó, que ya tienes 1 mes, 2 meses, 3 meses, se va siendo crónico, y entonces ya tú tienes ahí depresión, esa tristeza que es un dolor profundo, no sabes, no te duele físicamente, y te dicen, ¿qué tienes? Entonces tú dices, pues no me duele nada, no me duele absolutamente nada, pero estoy pasando una tristeza. Ahora, todos de alguna manera, vamos a pasar esa tristeza. De cada 3 personas, una persona pasa por ansiedad o depresión. Hay 350 millones de pastillas antidepresivos, ¿verdad?, para que la gente se sienta tranquila. Imagínate cómo está la situación. Entonces, todos de alguna manera podemos pasar esta situación, pero una persona con depresión, aparte de la tristeza, puede tener apatía por hacer las cosas. Las cosas que le gustaba hacer ya no las hace. Ya no siente atracciones, apatía, dice, no, yo no quiero nada. Le gustaba sacar el perro a pasear, ya no. Le encantaba lavar sus automóviles, le encantaba salir de viaje, ya no. Oye, pero no tengo nada de ganas. Ya no tiene ese gusto por la comida,
ya no le siente sabor a la comida, ese apetito se va. La persona dice no. Por las buenas noticias. Le dan una buena noticia. ¿Qué crees que a nuestra hija, a nuestro hijo? ¿Qué crees que en el trabajo hubo esto? Ah, qué bien. Pero está la apatía. Ya no hay ese gozo, ya no hay esa alegría en la persona. Ni aun las cosas de Dios. No le emociona nada. Se siente mal. Puede ser que tenga los trastornos del sueño o trastornos de dormir. Puede ser o dormir bastante o tener insomnio. Constantemente se despierta y se le va el sueño y en la noche está piense y piense por la depresión. Entonces son síntomas. Ahora yo trato de hablarles conforme a la palabra de Dios. Sé que hay libros y libros que pueden hablar acerca de esto, pero yo les estoy hablando conforme a lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Amén. Entonces, estas son algunas cosas que los doctores dicen o que nosotros hemos experimentado, hemos visto en las personas. A veces somos muy sensibles también. La depresión así se manifiesta. O lloras mucho de cualquier cosa, constantemente lloras y no sabes ni de qué. O eres muy enojona, muy enojón, muy irritable con la gente. Porque traes una depresión. Y vuelvo a repetir, ya son meses. Te da sueño, no controlas o el insomnio. No disfrutas. Y en el extremo puedes hasta pensar en el suicidio. Y posteriormente lo hace mucha gente, se quita la vida a causa de la tristeza, de la ansiedad, de la depresión. Y bueno, nos preguntamos, si yo soy cristiano, soy cristiana, ¿por qué estoy pasando esta ansiedad, esta tristeza, esta depresión? ¿Acaso un cristiano puede pasar esta situación? ¿Por qué si la Biblia dice que el gozo del Señor es el que nos da la fortaleza, por qué no lo experimento? ¿Cómo puedo yo adorar a Dios en la alabanza si yo me siento triste, ansioso, ansiosa? ¿Qué está pasando? Me da pena. A mí me da pena, dirá alguna persona, ¿verdad? Contarle a la gente que yo me siento mal. ¿Qué me van a decir? Pues tú eres cristiana, tú eres cristiano, no que muy tu Dios, lo que decía ahorita el salmista. Y a veces caemos en ese error, ¿verdad? De ¿cómo le cuento al pastor? No vaya a ser que me quiera sacar un demonio, que me dé unos trancazos en la panza para que me saque los demonios. No, pues no piense así. O ¿cómo le digo a mi esposo? Mi esposa se enoja. Mi esposo en cuanto me ve que estoy triste, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Sí? O mi esposa se enoja, mis padres se enojan. No les puedo decir, ¿cómo le hago? La Biblia habla de gente, de siervos de Dios, de mujeres de Dios que se deprimieron, que tuvieron momentos de ansiedad, momentos de depresión. Y eso nos ayuda a entender que hay solución y hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, por ejemplo, el rey Saúl. Ustedes hemos escuchado hablar acerca de Saúl un poco, de cómo él se deprimió, se llenó de tristeza. También tenía ansiedad Saúl, y era tanto la ansiedad, la depresión, su coraje, sus celos, que él arroja una lanza al joven David. ¿Se acuerda? Al mismo David le decía, toca el arpa, tócame algo para que yo me pueda tranquilizar. Porque pasaba momentos de ansiedad y depresión. El rey Saúl y David le tocaba las alabanzas a Dios. Entonces quiere decir que es bueno adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El mismo David, ya cuando se hizo rey, él en el reinado, vio a una mujer que no era su esposa, era de un tal Urías, y entonces la manda a traer y se mete con ella, se acuesta con ella, tiene relaciones y hay un embarazo ahí, el niño nace mal y él se aflige, él se siente mal, se deprime y se mete a su recámara semanas ahí. No se bañaba, no comía, lloraba. Dios lo quebrantó por su pecado. Es bueno arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Pero él pasó momentos de depresión por el pecado, por la situación. David, así como lo escucha. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob, el papá de los 12 patriarcas? Jacob
aquel hombre, ¿verdad? Que su hijo, al que le regaló una túnica de colores, le tuvieron celos los hermanos, lo vendieron a los ismaelitas, pasaron, lo llevaron a Egipto y ellos regresaron con la ropa de José. La llenaron de sangre de un cordero y le dijeron: tu hijo ha muerto por una bestia. Las bestias eran ellos, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que a Jacob le duró 20 años el duelo por pensar en su hijo muerto. 20 años su depresión, 20 años. Chequen cómo está esta situación de la ansiedad y la depresión. Mucha gente la sufre en silencio, tiene miedo de decir porque, les vuelvo a repetir, pues no que eres cristiano, no que eres líder, no que tú eres pastor, no que tú eres de ahí de la iglesia. Es que eso no tiene nada que ver. Son situaciones de la vida que vienen, crisis que pasan. Pablo, el apóstol, tuvo problemas constantes con los judaizantes. La Biblia dice que eran su aguijón. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Yo tenía un aguijón en la carne. No se dice cuál era el aguijón, no se dice. Hay gente que sacamos conclusiones, pero no estamos seguros. A veces que una enfermedad, a veces que era la suegra, ya de Basile lo dice, aunque la esposa. Pero ahí estaban los judaizantes, los que sí se ven, ¿verdad? Que le causaban problemas en la iglesia. Ellos decían una cosa y así no se sometían a la autoridad. Ahí viene en Hechos capítulo 15, versículo número 1, eran rebeldes. Los judaizantes eran los que se convertían del judaísmo al cristianismo y entonces Pablo los confrontaba. Y tenía momentos de ansiedad y depresión Pablo. Le he pedido a Dios que me quite este aguijón, pero bueno, me voy a bastar en su gracia. Encontramos a un tal Elías, un profeta de Dios, que después de tener una lucha fuerte con unos profetas, inclusive de matarlos, después la reina Jezabel, que tenía un matriarcado tremendo, lo amenaza de muerte: yo para mañana te mato. Se deprimió tanto que se fue a dormir debajo de un enebro, debajo de un árbol, y no comía, y nomás se la pasaba durmiendo hasta que no llegó ahí un ángel y le dijo: levántate, come, y luego después descansa, come, descansa, aliviánate, y lo levantó. Porque así es la presencia de Dios, te puede levantar, amén. Pero entonces encontramos nosotros aquí que hombres de Dios pasan por ansiedad. No estás tú sola, no estás tú solo, no pienses que eres el único y que Dios te está condenando. Porque esta es la respuesta. ¿Qué es lo que piensa Jesús? ¿Qué es lo que piensa de mí? Por ejemplo, yo como pastor, ¿ha pasado momentos de ansiedad, pastor? ¿Cómo no? Y de depresión también. Nomás que uno no tiene que darle chance a que se anide. Nada más te doy chance unos cuantos minutos, órale, que llore y que le sufra y que me sienta mal, pero hasta ahí puedes, no más. ¿Cuántos dicen amén? Sí, no dejes que se apodere de ti. Porque es imposible que digamos que no hay momentos difíciles de ansiedad. Ay, mi hijo, que están pasando momentos difíciles, y el trabajo, y los empleados, y la escuela, y la iglesia, y Santa María, y esta situación, y ya murió, y la familia, y ansiedad. Pero tenemos ese Dios que podemos acudir a Él. Ese Dios nos da una respuesta. Número 1, Él sabe y te entiende lo que estás pasando. Quiero que tú sepas y te vayas hoy segura y seguro de que Dios sabe exactamente lo que tú estás pasando. Te comprende y te entiende, no te condena. No te va a decir Jesús: hombre de poca fe, ¿cómo crees que vas a pasar si el gran líder de Dios no tiene que pasar aflicciones o no tiene que pasar ansiedades ni depresiones? ¿Sabes por qué nos comprende Jesús? ¿Por qué nos entiende y nos levanta? Porque Él mismo se convirtió en hombre. Y Él pasó momentos de tristeza y de aflicción, Él mismo. Y eso me encanta de Jesús, me encanta de mi Dios, que me puede comprender. Lloró por Jerusalén. Dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, si tú supieras el día de tu visitación. Pero no, tú eres quien mata a los profetas. Lloró por su pueblo Jerusalén. En otra ocasión lloró por su mejor amigo, Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Lloró. En otra ocasión, un día antes de la muerte, dice que su sudor eran como grandes gotas de ¿qué? De sangre.
porque como humano pasó aflicción. Oiga, pero ¿qué no se supone que Jesús es perfecto? Es perfecto, pero como 100% hombre y 100% Dios, pasó lo mismo que tú y yo. Y me encanta porque así dice: hijo, yo también pasé por lo mismo. Hija, lo que tú estás pasando, las lágrimas que tú estás derramando, yo también he derramado lágrimas. Yo también te he visto sufrir en esas noches, porque tienes problemas con tu esposo, tu matrimonio, tu familia, tu esposa, tus hijos, el trabajo. Yo he visto tus lágrimas. Jesús lo sabe, Jesús lo ha visto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso me llena de alegría y de gozo saber qué tengo que hacer ante la ansiedad y depresión. Número uno, entender que Jesucristo me entiende. Para empezar, con eso, con que Jesús me entiende, me empiezo a sentir bien. Saber que no es pecado pasar por ansiedad y una depresión. No es pecado, porque Jesús lo pasó. Entonces no es pecado, porque Él nunca pecó y pasó por estas situaciones. Jesús no te va a dejar de amar si tú no quieres ser sanada o sanado de la ansiedad o de la depresión. Porque hay gente que dice: no, yo así estoy bien. Te sigue amando de todos modos. Jesús, su amor es enorme, es grande. Amén. La ansiedad y la depresión tienen un origen, escúchalo, guárdalo en tu corazón. La ansiedad y la depresión comenzaron en un punto, a veces con recuerdos del pasado, a veces con una ofensa, a veces con una situación, a veces simplemente el diablo que te está atacando, pero tienen un origen, tienen una causa. Solamente que hay que descubrirla, pedirle a Dios que nos ayude, y eso tiene cura, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces tenemos que entender esto. No tengo por qué ocultar, ni por qué andarme escondiendo, ni tener pena de decir: estoy pasando por momentos de ansiedad. Oren por mí. Esposo, ora por mi esposa. Papá, mamá, ora por mí. Me siento triste, ayúdenme. Estoy pasando una situación complicada en mi vida. La pérdida de tal cosa, la pérdida de esta otra situación, los malos entendidos, las situaciones, ayúdenme. Y Dios siempre tiene una bendición para nuestras vidas. Amén. 4 consejos. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? Según la palabra de Dios. ¿Está listo para escuchar los 4 consejos? ¿Alcanzamos? Sí, todavía alcanzamos. Póngase agusadillo, agusadilla. Número 1. En el Salmo 46:1 tenemos una palabra que dice así. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Le gusta o no le gusta este salmo? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes y a causa de su braveza. Número 1, primer consejo, lo que tenemos que hacer, y vuelvo a repetir, hablamos palabra de Dios que es poderosa. Consejo número 1, ordena tu vida a la palabra de Dios, alíneala, ordénala como Dios te dice. Este salmo habla de que Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza. Si yo comienzo a leer la Biblia y empiezo a decirle: Señor, yo voy a ordenar mi vida para que tú traigas sanidad a esta ansiedad y a esta depresión. Entonces tú lees la Biblia y le pones atención, y lo que te diga lo vas ordenando. A ver, dice Dios que aquí esto no, esto sí, esto no, esto sí. Ordena tu vida. Por ejemplo, ordena tu vida físicamente. Ordénala. Come mejor, come más sano, ya no tanta grasa o algo que nos está haciendo daño, porque cuando uno está enfermo aumenta la depresión y la ansiedad. ¿Sí o no es así? Te duele el cuerpo, te duele esto, el doctor te dijo los triglicéridos, colesterol, la glucosa está elevado, necesitas bajarle, comer mejor, haga ejercicio. Te empiezas a sentir bien porque hasta te ves bien en el espejo y dices: como que sí estoy adelgazando. Y te empiezas a animar, pero te ves mal y dices: híjole, no, me siento mal y me veo mal.
Se les acabó su gordito, ahora sí, yo voy a hacer ejercicio. Amén. Entonces, alinea tu vida, ordena tu vida conforme a la palabra de Dios, físicamente, pero también económicamente. Ordena tu vida también económicamente. Viene el abonero, debes dinero. ¿Sabes qué? ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero? Tengo que ordenarme. A ver, Dios me da el trabajo, tengo que ser agradecido, pero yo tengo primeramente que poner a Dios en primer lugar. Tengo que diezmar y ofrendar. Y después tengo que suplir las necesidades de la familia. Dios aquí me dice en Efesios, Gálatas, si empiezas a ordenar, y va a empezar a bajar esa ansiedad y esa depresión, porque muchas causas vienen por el dinero, por la mala administración. Entonces hay que ordenar la vida a causa de esto. En la vida espiritual no se diga, hay que leer más la palabra de Dios y leer que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si yo tengo un pecado, tengo que confesárselo a Dios. Pero es que Él ya lo sabe, pastor. No importa. Cuando soy humilde digo, Señor, me duele haber pecado. Porque si no duele el pecado, no es arrepentimiento. No más decirlo y no, tiene que doler. Me duele haber cometido esto. Nunca el pecado te lleva al arrepentimiento si uno no reconoce delante de Dios. Señor, contra ti he pecado, solamente contra ti he pecado. Señor, he fallado. Y entonces alineas tu vida y te empiezas a sentir mejor, porque la depresión viene cuando cometemos pecado y vemos las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Y Dios dice, tú puedes salir de esa ansiedad. Te andan buscando porque cometiste un pecado, una situación, un error. Ponte a cuentas, ponte en orden, confiésalo. Y lo haces y empieza la bendición. Arregla tu casa, recógela, tenla limpia. Porque qué feo, ¿no? Si tú eres una persona que se inclina hacia la depresión, a la ansiedad, y llegas a tu casa y todo tirado, los trastes sucios donde no se lavan y la cama toda extendida, y se deprime uno más. ¿O no se deprime uno más así? Los zapatos, el esposo llega y los avienta y los calcetines parecen zapatos así bien duros, derechos, así, ¿verdad? Se deprime uno, pero si una casa está recogidita, trapeadita, hasta con un poquito de aroma, llegas y te dejas caer en la cama, recibe en el nombre de Jesús, caes en el Espíritu. Descansas, pero el tiradero deprime. Mejor ordena tu casa conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Está contento? Ándele, qué bueno, Dios nos está hablando. Número 2. Dijimos primero ordena tu vida conforme a la palabra de Dios. Número 2, Proverbios 23, 31. Proverbios 23, 31. Proverbios 23, 31 dice así, lo escribió el rey Salomón, el rey Nemuel, que también se le conoce como Nemuel. Dice, no mires al vino cuando rojea. Chécate, a los que les gusta el vinagre, el vino, el peligro, el alcoholete. Chécate bien. No mires al vino cuando rojea. O sea, que la de corralejo y rojea y que se ve azul y verde. No lo mires. Cuando resplandece su color en la copa. ¿Sabes por qué? Porque se entra suavemente. ¿A poco no entra suavemente los que han tomado alguna vez, verdad? A ver, échate un tequilita. Qué suave, qué rico. ¿Cuál? Ni cierto. Raspa la garganta. Tal vez que te echas un gato con las uñas para atrás. Así, ¡ay! Pero quieres presumir. Al compadre, no, ni gestos hace el compadre. Y hasta agarra el limón y la semillilla la avienta. Se entra suavemente el vino, porque habrá vinos suaves, pero dice en el 32, mas al fin como serpiente, ¿qué dice? Te va a morder. Dice, como víbora te va a dar dolor. Tus ojos, ¿qué va a pasar? Mirarán cosas extrañas. ¿Saben ustedes que hay hombres o mujeres que ya cuando la mielina del cerebro se les va acabando, empiezan a cruzársele los cables y empiezan a ver cosas? Empiezan a ver a la esposa que anda con otro o andan divariando. Ay, vi que tú y que agarraste un cuchillo y andan con esos problemas. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Cómo es un borrachito? Habla cada tontería. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron. O sea que
Te vas a agarrar a trancazos. Me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo ¿qué? Dígamelo, no lo sentí. ¿Cómo no? Si te dejaron bien apaleado. Cuando yo despierte, me la voy a curar. O sea, aún lo volveré a ¿qué? A buscar. Consejo número 2. No uses, para salir de la ansiedad y de la depresión, no uses medios autodestructivos. Hay gente que busca el alcohol, como en este caso que estamos hablando, para poder salir de la ansiedad, para poder salir de la depresión. ¿Tú crees que le va a ayudar si el alcohol es un depresivo? ¿Cómo se pone la persona? Se pone peor. Empieza a llorar. Y se le sale aquí un líquido por la nariz y ahí está, ¿verdad? Sufriendo, y empieza a decir todo a toda la gente. Y me hicieron, y al rato todo el pueblo lo sabe. Y buscas ese medio que te lleva después a otro pecado. Gente busca la sexualidad prohibida por el alcohol, por la droga, por este tipo de medios que busca para sentirse bien. No sabe cómo saciar su alma, no sabe cómo saciar su sed, lo que decía el predicador o el salmista. Solamente Dios puede saciar la sed, no estos medios que son destructivos, que nos llevan a cometer más pecados. Entonces Dios nos está diciendo: ordena tu vida, ordena tu casa, ordena tu propia vida, tu vida espiritual. Ordena tu forma de ser. No busques medios destructivos o autodestructivos. No los busques. Número 3. Santiago 1:19. Santiago 1:19. ¿Lo tiene? El consejo número 3 que Dios nos da para la depresión y la ansiedad. Dice, por esto, mis amados hermanos, fíjate, le está diciendo a cristianos, todo hombre, y aquí también es mujer, toda persona, sea pronto, prontito, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Consejo, dice aquí, todo hombre sea pronto para oír. ¿Cuántos oídos tenemos? ¿Y cuántas bocas? Hay que oír más y hablar menos. Entonces el consejo número 3 es, fíjate bien, no te aísles. Ahorita te explico el texto. No te aísles. ¿Estás pasando por ansiedad? ¿Te sientes ansiosa? ¿Depresivo? No te vayas tú solo al cuarto. No dejes que tu hija, tu hijo estén solos en el cuarto. No te arrincones solo ahí en el cuarto. No andes tú solo. Tienes que andar acompañado. Muchas veces, para poder sanar la ansiedad o la depresión, se necesita un oído, alguien que te escuche. Un oído lleno de gracia, un oído lleno de misericordia, un oído que te comprenda, un oído lleno del amor de Dios para sanar esa ansiedad. Si tu esposa te dice, esposo, me siento triste, tienes que tener un oído, esposo. Si tu esposo te lo dice, esposa, tienes que tener un oído lleno de tranquilidad, gracia y misericordia para escucharla. Yo como pastor, como consejero, cuando yo escucho a la gente, yo dejo que hablen. Y ya cuando se cansan, porque yo sé que tienen que sacar todo, empiezo a hablar. Pero ya mucha gente ya parece entonces cuando habló, se siente, porque sacó todo, escuchó o obtuvo un oído que los escucha con atención. No un oído que le diga, tienes la culpa, por eso estás como estás. Por eso busca siempre una persona, una compañía saludable que te escuche. Un cristiano, alguien que sepa entender la situación. No alguien que te va a condenar, no alguien que te va a estar juzgando. Busca a alguien, sé sabia, sé sabio y busca a alguien de consejo, alguien que tú ves que su testimonio es bueno. Búscalo. No te autocondenes. No te autocondenes. Deja eso a un lado. Refúgiate en la misericordia de Dios. Ni dejes que te condenen. Alguien que te esté todo el tiempo diciendo y tú tienes que decir, ¿sabes qué? Ya no me digas más, ya sé la verdad. Estoy deprimido porque tuve un error, tuve un problema.
¿Sabes qué? Ya no me digas, pero necesito tu ayuda. Ya no dejes que te condenen, ni te condenes tú sola o solo. Amén. Ordena tu vida. No busques, dijimos, número 2, medios autodestructivos. Número 3, no te aísles. O sea, busca gente, no estés tú solita, solito, porque el diablo te puede tentar. Y número 4, ¿lo tiene? Abusado. Número 4, ve con el médico, ve con el doctor, ve con el profesional, ve con el indicado. Ir con el doctor no es falta de fe, hermanos. Ir con el doctor, usted no crea, es que van a decir que fui con el psicólogo, fui con el loquero. No piense eso. Uno tiene que ir con los doctores, no es falta de fe. Vaya con un psicólogo, pero que sea cristiano. Escucha, hay muchos psicólogos cristianos ahorita. Uno que te va a encaminar a las cosas y el amor de Cristo. ¿Amén? Pero busca el doctor. Lucas era médico, según Colosenses 4:14. Lucas era un seguidor de Jesús, un discípulo. Escribió el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos. Él era médico. Jesús no tiene problemas con que vayamos con el doctor. En esos tiempos había doctores. No había las medicinas que tenemos hoy. Mucha gente moría a veces de cualquier enfermedad, hasta de una muela infectada se moría porque no había las medicinas y los médicos de hoy. Pero si los hubiera habido, ¿usted cree que la gente no hubiera ido? Pero ya se usaba en esos tiempos, según Isaías 1:6, había vendajes, había aceite según Santiago 5:14, aceite y vino según Lucas 10:34, hojitas para tomar que se hervían, Ezequiel 47:12, y había pomadas, ungüentos que traían de una ciudad llamada Galad, Jeremías 8:28. Hay mucho de donde. Jesús en una ocasión a los fariseos les dijo: los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. En otra ocasión una mujer le tocó el manto a Jesús y dice la Biblia que esa mujer había gastado todo en los doctores, que había sufrido mucho en manos de doctores. Así dice la Biblia que los doctores le habían hecho sufrir, le sacaron toda la lana. Jesús no le dijo: pues eso te pasa, mujer, por ir con los doctores. ¿Verdad que no le dijo eso? No, sí hiciste lo posible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es que ahí está, que no es malo ir con el doctor. Tómese la medicina, tómese la pastilla, no es malo. No te autodiagnostiques, tú solo no te automediques o no te recetes solo. Ve con el profesional, ve con el doctor. En cuanto aparezcan los primeros síntomas, hazlo. No dejes que la ansiedad o la depresión te envuelvan. Busca ayuda, búscala. Amén. Esto a veces se tiene que tratar como una enfermedad, no como un demonio, porque la gente es puro demonio y puro demonio. No es así. Vuelvo a repetir, a veces con algo tan sencillo como ordenar la vida, como Cristo diga, como que alguien te escuche. Así es. Y si estás usando medicamento, si llegas a usar medicamento, no lo dejes de golpe, no lo dejes tú así nomás. Dile al doctor: ¿cuándo debo de dejar este medicamento? Así es que termino dando una repasada, así rapidito. Quiero que te vayas con este pensamiento. Jesucristo no te condena, Jesucristo te entiende, porque Él también sabe lo que es pasar por momentos difíciles, como hombre, 100% Dios. Tienes que entender que los grandes hombres de Dios, y lo mencionamos ahorita, también pasan por momentos de ansiedades, crisis de depresión. Ordena tu vida, dijimos, no uses medios destructivos, no te aísles y ve con el médico. Y vas a empezar a notar la gran bendición del Señor, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Vamos a orar y póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios.